Hi, my name is Laura Graham. I'm an attorney at Community Legal Aid. Hola, mi nombre es Laura Graham y soy abogada en la ayuda legal. I'm here today with my colleague Jane Kirschman, an accredited representative and paralegal at Community Legal Aid. Y estoy aquí hoy con mi colega Jane Cushman, quien es una representante acreditada y una pasante aquí en la ayuda legal. We're here today to talk with you about the public charge rule and what is the public charge rule. Estamos aquí hoy para hablarles acerca de la carga pública y qué es la regla de carga pública. But first, let us explain who is CLASI, or Community Legal Aid Society. Primero, permítanos explicarnos quiénes somos aquí en clase, la ayuda legal. CLASI is a private, nonprofit law firm dedicated to providing equal access to justice. CLASI es un bufete sin fines de lucro dedicado a proporcionar igualdad de acceso a la justicia. We provide free, confidential civil legal services to help our clients become safe and self-sufficient. Brindamos servicios legales civiles gratuitos y confidenciales para ayudar a nuestros clientes a ser seguros y autosuficientes. There are three important things to remember about the public charge rule. Hay tres cosas importantes a acordarse acerca de la carga pública. First, an immigrant's U.S. citizen family members receiving public benefits does not count against the immigrant. Primero, la regla de carga pública no se aplica en el caso de que miembros de la familia que son ciudadanos estadounidenses reciben prestaciones públicas. Second, the rule does not apply to all immigrants. Dos, la regla no se aplica a todos los inmigrantes. And third, the rule does not apply to all types of public benefits. Y tercero, la regla no se aplica a todo tipo de prestaciones públicas. So what is the public charge rule? Entonces, ¿qué es la regla de carga pública? The public charge rule is a test that's used by immigration officials to decide whether a non-citizen can come into the United States or whether a non-citizen can get a green card to permanently stay in the United States. Es una prueba que utilizan los funcionarios de inmigración para decidir si un ciudadano de otro país puede entrar a los Estados Unidos o si puede obtener su permiso de residencia para poder permanecer permanentemente en los Estados Unidos. If an immigration official decides that someone is a public charge, then they can deny that person from coming to the United States permanently or for getting a green card or permanent residency while they're in the United States. Si oficiales de inmigración deciden que alguien es una carga pública, pueden negarle el ingreso de esa persona a los Estados Unidos o negarle un permiso de residencia o tarjeta verde mientras están en los Estados Unidos. So, when does the public charge determination get made? ¿Cuándo es que se hace una determinación de carga pública? It's usually in three circumstances. Normalmente son en tres circunstancias diferentes. First, it can be made when someone applies for a visa to come into the United States at an embassy or while they're abroad. Primero, cuando alguien solicita una visa para venir a los Estados Unidos en un consulado o embajada desde el extranjero. Or second, a public charge determination can be made when someone applies for permanent residency or a green card from inside the United States. Segundo, puede ser cuando alguien solicita un permiso de residencia permanente legal cuando está dentro de los Estados Unidos. And the third circumstance where the determination can be made is when someone who already has a green card
is coming back into the United States after they have traveled outside the United States for 180 days or more. Y la tercera situación en que se puede hacer una determinación de carga pública es cuando alguien con un permiso de residencia o tarjeta verde y regresa a los Estados Unidos después de haber viajado fuera de los Estados Unidos durante 180 días o más. Does this rule apply to everyone? And the answer is no. ¿Esta regla se aplica a todo el mundo? La respuesta es no. If you are in any of the following groups, the public charge rule does not apply to you, and you cannot be denied a green card or a visa because you need to use public benefits. Si usted se encuentra en uno de los grupos siguientes, la regla de carga pública no se le aplica y no se le puede negar un permiso de residencia ni una visa debido a que necesita o utiliza prestaciones públicas. First, people who have asylum status or people who are applying for asylum status. Primero, personas que tienen un estado de asilo, o sea, asilados, o que tienen casos pendientes de asilo. Second, people who have refugee status or who are applying for refugee status. Segundo, personas que son refugiados ya aprobados o que tienen un caso de refugiado pendiente. Third, people who have VAWA status, Violence Against Women Act status, or who are petitioning for that status. Tercero, personas que son propios peticionarios VAWA según la ley contra la violencia contra la mujer o que está solicitando ese estado. Four, people who are applying for a T visa or a U visa for victims of crime or trafficking, or people who already have a T visa or a U visa. Cuarto, titulares de visa U o visa T o personas que están peticionando para tener una visa U o una visa T. Next, children applying for special immigrant juvenile status. Quinto, menores con un estado de inmigrante especial juvenil pendiente. Sixth, people with permanent residency or with green cards who are applying for citizenship or naturalization. Sexto, residentes legales permanentes que están pidiendo la ciudadanía estadounidense. 7, people who have DACA status or individuals who are renewing their DACA or deferred action for childhood arrival status. Excepto titulares de DACA que están renovando su estado de DACA. And finally, this rule does not apply to lawful permanent residents who are applying to renew their green card. Y finalmente, esta regla no se aplica a los residentes legales permanentes que están renovando la tarjeta de residencia o tarjeta verde. And again, if you are in any of these groups, the public charge rule does not apply to you. De nuevo, si usted se encuentra en uno de estos grupos, la regla de carga pública no se le aplica. So then who does the rule apply to? Entonces, ¿a quién se le aplica esta regla? Immigration applies this test or this rule to these types of applications for a green card or a visa. Inmigración aplica la prueba de carga pública a estos tipos de solicitudes para un permiso de residencia o una visa. First, they apply the rule to family petitions, for example, where a citizen or a permanent resident is sponsoring their family member. Primero, aplican esa regla en los casos de peticiones familiares, en que un ciudadano estadounidense o un residente permanente está patrocinando a un miembro de su familia.
Second, immigration applies this test or this rule to employer petitions, for example, where a company or a business is sponsoring an employee. Segundo, inmigración aplica esta prueba de carga pública a los casos de peticiones del empleador en que una empresa o un negocio patrocina a un empleado. Third, immigration applies the public charge test to tourist visas, where people are applying to come to the United States to visit. Tercero, inmigración aplica la prueba de carga pública en el caso de visas de turista para personas que vienen a visitar los Estados Unidos. And fourth, immigration applies the public charge rule or the test to certain types of non-immigrant or non-permanent visa applications. Y cuarto, inmigración aplica la prueba de carga pública a ciertos tipos de solicitudes de visa no inmigrante o no permanente. So who is a public charge, or who is considered a public charge? Entonces, ¿a quién se considera como una carga pública? A public charge is a non-citizen who depends on certain public benefit programs in order to meet their basic needs. Una carga pública es una persona no ciudadano estadounidense que depende de ciertos programas de prestaciones públicas para satisfacer sus necesidades básicas. But remember, only certain public benefit programs will count under the public charge rule. Pero recuerden, solo ciertos programas de prestaciones públicas cuentan bajo la regla de carga pública. So what benefits programs count under the public charge rule? Entonces, ¿cuáles prestaciones o programas cuentan bajo la regla de carga pública? So a person can be a public charge if they receive currently, or if they're likely to receive in the future, any of the following benefits for 12 months or more within a 3-year period. Una persona es una carga pública si está actualmente recibiendo o es bien probable que en el futuro reciba uno o más de las siguientes prestaciones públicas durante un periodo de 12 meses o más dentro de cualquier periodo de 36 meses, o sea, 3 años. So number 1, cash assistance programs count under the public charge rule. Número 1, programas de asistencia en efectivo cuentan bajo la regla de carga pública. And by cash assistance programs, we mean the following. Programas de asistencia en efectivo son los programas siguientes. Social Security, Supplemental Security Income, or SSI, for low-income people with disabilities. Seguridad de ingreso suplementario, conocido como SSI en inglés, para personas con discapacidades de bajos ingresos. Or Temporary Assistance for Needy Families, or TANF. O la asistencia temporal para familias necesitadas, conocida como TANF. And the other cash assistance program that would count is state cash assistance, such as General Assistance, or GA. Y el otro tipo de asistencia en efectivo que cuenta es la asistencia monetaria estatal o asistencia general o GA. The second type of public benefit program that counts under the public charge rule is federally subsidized housing. El segundo tipo de asistencia que cuenta bajo la regla de carga pública es la vivienda con subsidio federal. This includes Section 8 assistance or Section 8 vouchers. Esto incluye asistencia o cupones de tipo Sección 8. It also includes other types of federally subsidized housing.
También incluye otros tipos de vivienda subsidiada federal. The third type of benefit program that counts under the public charge rule is food stamps or supplemental nutrition assistance program. El tercer tipo de programa que cuenta bajo la regla de carga pública es el programa de asistencia nutricional suplementaria, SNAP, o cupones de alimentos. And the fourth type of public benefits program that counts under the public charge rule is certain types of federally funded Medicaid. El cuarto tipo de ayuda que cuenta bajo la regla de carga pública son ciertos tipos de Medicaid con financiamiento federal. But it's important to remember that this section or this number does not include all types of Medicaid. Pero es importante de acordarse que esta sección no incluye todos los tipos de Medicaid. There are 4 types of Medicaid that don't count under the public charge rule. Hay cuatro tipos de Medicaid que no cuentan bajo la regla de carga pública. Emergency Medicaid does not count under the public charge rule. El Medicaid de emergencia no cuenta bajo la regla de carga pública. Medicaid for pregnant women and Medicaid for people under 21 doesn't count under the public charge rule. Medicaid para mujeres embarazadas o personas menores de 21 años no cuenta bajo la regla de carga pública. And finally, the Children's Health Insurance Program, or CHIP, doesn't count under the public charge rule. Y el programa de seguro médico para niños, conocido como CHIP, tampoco cuenta bajo la regla de carga pública. So just what benefits do not count under the public charge rule? ¿Cuáles programas y prestaciones no cuentan bajo la regla de carga pública? And as you can see, there are many types of public benefits that are not considered in determining whether someone is a public charge. Como puede ver, hay muchos tipos de prestaciones públicas que no se consideran para determinar si una persona es una carga pública. And again, this includes certain types of health insurance, like Medicare, emergency Medicaid, Medicaid for pregnant women, Medicaid for individuals under 21, CHIP, or the Children's Health Insurance Program, and Affordable Care Act, or Obamacare subsidies. Y de nuevo, eso no incluye ciertos tipos de seguro médico. Medicaid, incluyendo la parte D, Medicaid de emergencia, Medicaid para mujeres embarazadas, Medicaid para personas menores de 21 años, subsidios de la ley del cuidado de salud a bajo precio, o sea, Obamacare, el CHIP. There are other programs besides health insurance programs that are also exempt, including WIC, or Women, Infant, and Children Benefits, LIHEAP, or Heating and Cooling Energy Assistance Benefits, homeless and domestic violence shelters, food banks and food pantries, unemployment insurance compensation, school meal programs like school breakfasts and school lunch, benefits received by U.S. citizen family members, and tax credits do not count under the public charge rule. Y de nuevo, hay otros programas que no se consideran y que están exentos a la regla de carga pública, incluyendo WIC, la asistencia para luz y gas, refugios para los sin techo y víctimas de violencia doméstica, bancos de alimentos y despensas de alimentos, la compensación por desempleo, programas de desayuno y almuerzo escolar, prestaciones recibidas por miembros de la familia que son ciudadanos estadounidenses y créditos en los impuestos. Again, there are 3 important things to remember about the public charge rule.
nuevamente hay tres cosas importantes para recordar respecto a la carga pública. First, an immigrant's U.S. citizen family member's receipt of public benefits does not count against the immigrant. Primero, el recibo de prestaciones de uno o más familiares ciudadanos estadounidenses de un inmigrante no cuenta contra el inmigrante. Second, the rule does not apply to all public benefits. Segundo, la regla no se aplica a todas las prestaciones públicas. And third, remember the rule does not apply to all immigrants. Y tercero, recuérdase que la regla no se aplica a todos los inmigrantes. Now we'd like to talk a little bit about the public charge rule and COVID-19. Ahora quisiera hablarles un poco acerca de la carga pública y el COVID-19. So I am not a U.S. citizen and I am scared to receive COVID-19 testing and treatment. What can I receive without causing a problem for myself? No soy ciudadano estadounidense y tengo miedo de recibir la prueba y el tratamiento de COVID-19. ¿Qué puedo recibir sin causar un problema? So immigrant families should remember that they can seek the medical care that they need during this difficult time. Las familias inmigrantes deben buscar la atención médica que necesiten durante este momento difícil. With regards to medical care, immigration officials have announced that testing, prevention, or treatment for COVID-19 or the coronavirus will not be used against immigrants in a public charge test, even if that testing, prevention, or treatment was paid for by Medicaid dollars. Los oficiales de inmigración anunciaron que las pruebas, la prevención o el tratamiento de COVID-19 o el virus corona no se utilizarán contra los inmigrantes en una prueba de carga pública, mismo si Medicaid paga para esas pruebas, prevención o tratamiento. What if the public charge rule does apply to me and I lost my job due to COVID-19 and I need to apply for public benefits like food stamps for myself? ¿Qué sucede si la regla de carga pública sí se aplica a mí y pierdo mi trabajo debido a la pandemia de COVID-19 y necesito solicitar prestaciones públicas como cupones de alimentos para mí? So if the public charge rule does apply to you and you can explain to immigration why COVID-19 or the coronavirus caused you to need public benefits during the outbreak, immigration will take these circumstances or your explanation into consideration when determining whether or not you're a public charge. Si la regla de carga pública se aplica a usted y usted puede explicarle a inmigración el por qué COVID-19 le hizo necesitar prestaciones públicas durante el brote, inmigración tendrá en cuenta estas circunstancias. Another question that's frequently asked is whether getting a stimulus check will make me a public charge. And the answer is no. Otra pregunta que se hace seguido es, ¿recibir un cheque de estímulo me hará una carga pública? Y la respuesta es no. Under the CARES Act, some families might receive a stimulus check if all members of the tax household use a valid Social Security number and not an ITIN or an individual tax ID or taxpayer ID number to file their tax returns. Según la ley CARES, algunas familias pueden recibir un cheque de estímulo si todos los miembros del hogar tributario usan un número de seguro social válido, en lugar de un número de identificación de contribuyente individual o ITIN en sus declaraciones de impuestos.
So if the family receives a CARES Act stimulus check, the stimulus check is a tax credit and it is not taken into account in a public charge determination. Si una familia recibe un cheque de estímulo, es un crédito fiscal o un crédito en los impuestos y no se considera como una carga pública. Another question that's frequently asked is, I am not a US citizen and I am scared to receive food services during the pandemic. What food services can I receive without causing a problem? Otra pregunta que sale seguido es, no soy ciudadano estadounidense y tengo miedo de recibir servicios de alimentos durante la pandemia. ¿Qué puedo recibir sin causar un problema? And it's important that Delawareans know that during the pandemic, we can access food benefits to feed our families. Es importante que los habitantes de Delaware sepan que durante la pandemia tenemos el derecho de acceder a comida para dar de comer a nuestras familias. Remember that anyone receiving Women, Infant, and Children, or WIC benefits, is not going to be included in a public charge test. Recuerden que las prestaciones para mujeres, bebés y niños, conocido como WIC, no están incluidas en la prueba de carga pública. And also remember that receiving food from the food bank, from a food pantry, from an emergency food assistance program, or from a home-delivered meal program, those benefits will not be counted in the public charge test. Recuerden que los alimentos del Banco de Alimentos, las despensas de alimentos, los programas de asistencia alimenticia de emergencia y los programas de comidas a domicilio no están incluidos en la prueba de carga pública. Another common question is with regards to unemployment insurance. I am authorized to work in the United States, but I lost my job due to COVID-19. Will getting unemployment insurance make me a public charge? And the answer is no. Otra pregunta común es acerca de la compensación por desempleo. Estoy autorizado a trabajar en los Estados Unidos, pero perdí mi trabajo debido a COVID-19. ¿Obtener una compensación por desempleo me hará una carga pública? La respuesta es no. Immigrants who are authorized to work in the United States and who are no longer working or are no longer employed because of no fault of their own can apply for unemployment insurance benefits. Los inmigrantes que están autorizados a trabajar y que ya no están empleados por causas ajenas a su voluntad pueden solicitar la compensación por desempleo. And unemployment insurance benefits are not considered in public charge determinations. Y la compensación por desempleo no se toma en cuenta en las determinaciones de carga pública. If I have questions about the public charge rule and my family's eligibility for public benefits, is there someone I can call for help? Preguntas. Tengo preguntas acerca de la regla de la carga pública y si mi familia tiene el derecho a pedir las prestaciones públicas. ¿Hay alguien a quien pueda llamar para pedir ayuda? Yes, you can call CLASSY or Community Legal Aid Society for a free, confidential consultation on your family's public benefit situation. Sí, puede llamar a CLASSY para una consulta gratuita y confidencial sobre las prestaciones públicas de su familia. CLASSY has 3 main offices, one in Wilmington, one in Dover, and one in Georgetown. And you can call our offices at the numbers listed on this screen for help related to the public charge rule and to answer your questions about public benefits. CLASSY tiene 3 oficinas, una en el condado de Newcastle, otra
en el condado de Kent y otra en el condado de Sussex. Y usted puede llamar a los teléfonos en esta pantalla para si tiene preguntas acerca de la regla de carga pública o de las prestaciones públicas. Thank you. Gracias.